Consultoría de Inmobiliaria presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Es un gusto estar con ustedes desde los estudios de Imagen Radio y Multicast aquí en la Ciudad de México. Hoy preparamos un programa especial con lo mejor del sector inmobiliario para cada uno de ustedes que esté pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Como siempre, los invito a quedarse con nosotros y les recuerdo seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram o en X. Siempre un gusto poder platicar con ustedes, por supuesto, y acompañarlos en su decisión de inversión. Arrancamos este programa platicando un poquito, para darte un poco de contexto, Carlos López Jones, perdón, que eres nuestro primer invitado, viene regularmente en el programa para platicar de economía, tradicionalmente para entender un poco cómo el contexto macroeconómico internacional y el contexto económico nacional impacta las inversiones inmobiliarias. Pero hoy quería platicar de algo totalmente diferente que vi en tus redes sociales que me llamó mucho la atención. En un sinfín de noticias negativas. Cuando abres X, desafortunadamente hay más noticias negativas que positivas. Cuando enciendes la tele, hablamos obviamente de todos los problemas de inseguridad que pueden existir en diferentes mercados o malas decisiones políticas que existen y que pueden de cierta manera impactar obviamente la oportunidad de creación de riqueza de las personas. Pero hay momentos en los cuales se presentan oportunidades. Me acuerdo muy bien, hace un par de años, cuando hablamos del nearshoring, del crecimiento industrial, de la oportunidad de poder beneficiar de una regionalización de la economía y que esta regionalización iba a beneficiar a México. Obviamente hemos hablado del turismo y de las fantásticas playas que tenemos o destinos turísticos que tenemos, que sean de tierra o de playa. Pero llega en el mercado un nuevo segmento de oportunidades. Y quiero que pasemos mucho tiempo sobre esta y quiero que compartamos en realidad con la audiencia esta capacidad de poder identificar dentro de un mercado con cierta ansiedad e incertidumbre oportunidades ganadoras muy significantes. Y te agradezco, por supuesto, de estar con nosotros. Eres el director de consultoría empresarial en tendencias económicas y financieras, columnista, conferencista, colaborador en radio, y nosotros te agradecemos tu tiempo, por supuesto, y muchas veces platicas de economía y de finanzas, pero hoy vamos a hablar de turismo médico. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias, Karim. Efectivamente, el turismo médico, vamos entrando un poco en materia, es cuando una persona se desplaza, ya sea de su ciudad, de su estado o de su país, a otro lugar por temas médicos. Esto es, yo sé que en otra ciudad hay un mejor tratamiento que el que hay en mi ciudad y voy a pedir informes y después me llevo a cabo en ese lugar ese tratamiento, ya sea en México o muy probablemente de Estados Unidos hacia México. Esto es algo que se hace por dos razones. Uno, o por una mejor calidad del servicio, o dos, porque la calidad es similar, pero el precio es muchísimo menor. Entonces, México en este momento está atrayendo cada año entre 2 y 4 millones de turistas norteamericanos principalmente que vienen a México a hacerse tratamientos médicos. Principalmente en un 40% son dentales, porque los seguros de gastos médicos en Estados Unidos no incluyen los tratamientos dentales, y en un 60% son tratamientos de todo tipo, desde vamos a arreglarnos la nariz, me voy a hacer unos implantes mamarios, me voy a arreglar la cadera, un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de México que le ofrece a los norteamericanos? En este momento yo te diría que son buenos hospitales de primer nivel en muchos casos, y evidentemente un precio más bajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cuál es la ventaja de todo esto para México? Normalmente un turista internacional que pernocta en México, es decir, que pasa una noche en México, gasta $160 en promedio. Esto es un dato muy interesante. Pero una persona que se viene a hacer un tratamiento en México gasta $500. Otro punto importante. Cuando yo voy a México lo hago en ciertas épocas del año. Visito las playas pues en diciembre, en spring break, en verano. Pero cuando tengo un problema de apendicitis o me voy a arreglar la nariz o me voy a hacer un implante dental, pues puede ser en cualquier época del año. Entonces, esto permite que durante más tiempo vengan más turistas a México. Y otro punto muy importante.
Cuando me atiende una persona en un hotel o en un taxi, son personas que ganan poco, pero cuando yo le voy a dejar mi vida a esa persona, pues evidentemente un doctor no cobra poco. Sí, sí. Va a cobrar menos que en Estados Unidos, pero no va a cobrar poco. Por darte un ejemplo, un cáncer de próstata en Estados Unidos cuesta más o menos entre $40,000, $50,000 y el mismo cáncer en México cuesta $20,000. Sí. Entonces, el doctor va a cobrar $10,000, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, va a cobrar $10,000 por la operación y es una gran oportunidad. Y hay muchos ejemplos de estos, de hecho, en el mundo y en las redes sociales, investigando un poquito esto. Primero, por ejemplo, en Europa, casi 100% de la gente que quiere tener implantes de pelos viaja a Turquía. Y es como el destino de los europeos para poder hacer este tipo de tratamiento. Y hace poco hablaba con mi dentista y le preguntaba, yo uso un tratamiento que se llama Invisalign, y le preguntaba, oye, ¿y a dónde mandan estos productos? ¿Okay? ¿A dónde mandas el molde? ¿Y quién fabrica estos? Porque Invisalign es una tecnología americana basada probablemente en California. Y me decía, no, la fábrica para toda Europa y en realidad América Latina y Estados Unidos de los alineadores, como los llaman, es en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Y entonces cuando el europeo va al doctor, va a Ciudad Juárez, me imagino, mandan en realidad las radiografías y todo el modelo 3D en realidad de estos alineadores a realizar, se fabrican aquí, se envían del otro lado. Y eso es una gran oportunidad porque se nota que las empresas buscan, obviamente, reubicar sus centros de producción en lugares más económicos, por eso esta empresa lo hace, pero vemos cómo el turista está dispuesto a viajar también para llegar a otro país. Y hace tiempo estaba viendo un pequeño escándalo que empieza a elevarse y hacer ruido en las redes sociales de médicos y enfermos, pacientes, vamos a decir, que comparten su factura de hospital en las redes sociales. Y en un caso particular, un doctor decía, oye, ¿sabes qué? El hospital está cobrando $200,000 para tal tratamiento. Y él decía, yo no entiendo cómo este tratamiento de $200,000, que no cuesta más de $10,000 o $15,000, puede llegar a pasar de su costo de $15,000 a $200,000. Y yo creo que esto, a lo largo de los próximos años en Estados Unidos, es una bomba que en realidad va a representar una oportunidad tremenda para México particularmente. Sí, por supuesto. Hay que señalar que Trump llega a la presidencia, el último presidente actual, llega y dice, tenemos dos problemas en salud. Punto número uno, casi nadie puede asistir a un hospital privado en Estados Unidos por estos costos excesivos. Punto número dos, el precio de las medicinas en Estados Unidos es brutalmente alto. ¿No? Sí. Y en México, por ejemplo, sabemos que hay mucho norteamericano que vive en los estados fronterizos de Arizona, Nuevo México, California, Texas, que cruza a México solamente para comprar medicinas. Porque, bueno, pues porque la medicina en México es muchísimo más barata que en Estados Unidos. Y al mismo tiempo que cruzan, van y buscan dentistas en Mexicali, en Tijuana, en Ciudad Juárez, incluso en el mismo Monterrey, que no está tan cerca de la frontera, pero muchos norteamericanos vienen a México a hacerse esos tratamientos. Y hay cadenas hospitalarias mexicanas de muy buen nivel, que ya tienen hospitales de muy buen nivel en Tijuana, únicamente para atender a clientes de California. Entonces, con acuerdos de colaboración con una aseguradora, yo imaginaría, por ejemplo, una nueva línea de negocio donde hospitales americanos creen hospitales en México con acuerdos, literalmente, para decir, oye, pues ya no te voy a dar el tratamiento en Estados Unidos, te mando directamente a México para hacer el trabajo. Hay los dos casos. Normalmente la mayor parte son hospitales mexicanos que se han dado cuenta que vienen norteamericanos y hay que darles... aprovechan la oportunidad. Exactamente. Y hay un hospital en Morelos, San Andrews, norteamericano, ajá, que ya le está diciendo a sus clientes en Estados Unidos, oye, la apendicitis o las piedras en la vesícula que te cuestan aquí $20,000, en México te las voy a dejar en $5,000. ¿No? Y esto es interesante. No, o sea, es muy interesante. Ahora, ¿cómo México puede aprovechar esta tendencia? Y te voy a agregar un curveball aquí, sin que mañana un Donald Trump reaccione y diga, por ejemplo, espérate, porque hay un poco de ruido sobre esta temática, vamos a poner presión sobre la industria farmacéutica americana para que los precios bajen y que este negocio no se vaya a México y se quede
bajo esta ideología de Make America Great Again, America First, y entonces el gasto tiene que quedarse en Estados Unidos. Bueno, ahí hay dos partes. La parte de las medicinas, ya hay varios laboratorios mexicanos que están incursionando en Estados Unidos precisamente para obtener mejores precios en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos existe una cosa que se llama la FDA, y es la autoridad norteamericana, y allá los permisos toman un poco más de tiempo, y evidentemente si yo sé que alguien está dispuesto a pagar $30 por insulina, y bueno, yo no la voy a vender en 10 como la vendo en México, pero la voy a vender en 20, 25, y voy a obtener una parte muy importante de ese mercado. En el tema de turismo médico es muy diferente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay más demandas para los doctores, uno. Y dos, no es lo mismo vivir en Beverly Hills, en California, que vivir en Polanco, en México. Sí, Polanco en México es caro, pero no es tan caro como Beverly Hills, ¿no? Entonces, yo como doctor que vivo en Beverly Hills o que quiero vivir en Beverly Hills, tengo que cobrar como si viviera en Beverly Hills, ¿no? Sí. Versus el doctor que vive en México, que no va a cobrar esas cantidades y que además no todos mis pacientes van a ser norteamericanos. No hay manera de que Trump pueda hacer nada ni nadie más cuando los costos de vida en México son mucho menores que los costos de vida en Estados Unidos. Sí creo que a Estados Unidos le conviene muchísimo mandar una gran cantidad de sus pacientes a México, sobre todo porque son pacientes que no tienen la capacidad económica en Estados Unidos de pagar esas cifras. Es decir, un norteamericano no va a poder pagarte $50,000 por un cáncer de próstata. Si te puede pagar $20,000, bueno, pues que se venga a México y que regrese y se cure en México, ¿no? Sí. De otra manera lo estás condenando a muerte. Entonces es preferible que se cure en otro país a que se cure en evitas una bomba social potencial, el hecho de que pues, la gente se queje de no poder obviamente atender lo básico. Hace poco vi un testimonio así dramático donde una persona, una americana de edad media, te voy a decir 45 o 50 años, decía que tenía que elegir entre pagar su seguro de gastos médicos mayores o pagar su hipoteca. Los dos habían alcanzado casi el mismo nivel y con las alzas de los premium, ella ya no podía afrontar en realidad este pago. Pagaba casi $3,000 de seguro médico mayor cada mes y $3,000 de hipoteca. Es una situación extrema, obviamente. Te pongo un dato, por ejemplo. Una mujer en México de entre 40 y 50 años que no tenga preexistencias, vamos a llamarle sana, relativamente sana, estará pagando alrededor de $1,000 a $1,200 anuales de seguro de gastos médicos, y un coaseguro, una prima de $2,000. Entonces, cualquier operación le costará $3,000 al año, ¿no? Sí. Entonces, se pueden hacer una gran cantidad de acuerdos entre México y Estados Unidos, porque lo que más le preocupa al norteamericano y a cualquier otra persona, si tú me dices, oye, Carlos, ¿por qué no te vas a operar a Bolivia o Ecuador? Yo diría, bueno, ¿y cómo va a ser ese doctor? ¿Cuáles son las calificaciones de ese doctor? ¿A dónde voy a llegar? Es un país totalmente diferente, etcétera, etcétera. Creo que un acuerdo México-Estados Unidos para promover este tipo de turismo sería maravilloso para ambos países, para asegurarle a los norteamericanos que van a llegar a instalaciones de primer nivel, ¿no? Que los van a atender doctores altamente calificados, las enfermeras también, etcétera, etcétera. Y creo que para los inversionistas mexicanos es muy interesante los hospitales que se abren en los lugares como Cancún, como Puerto Vallarta, como Los Cabos. Como Querétaro también. Todo lo que tiene una conexión con Estados Unidos en realidad frecuente se va a representar una oportunidad clara. A ver, antes de que platiquemos de la oportunidad de inversión, quiero que me intentas dibujar el futuro de esta medicina sin frontera. No sé si lo podemos decir de esta manera. Porque, ¿qué se hará? ¿Tendrás, no sé, telemedicina, por ejemplo? ¿O tendrás un doctor, serás un paciente americano con un doctor mexicano y harás telemedicina para validar o confirmar un diagnóstico y potencialmente elegir entre los dos destinos? ¿Habrán acuerdos, como decías, entre los dos países? Promoción quizás en los aeropuertos, como hoy en día vemos promoción de bienes raíces en los aeropuertos mexicanos, pues promoción en los aeropuertos americanos de lo que podrían hacer en materia de medicina o de tratamiento aquí en México. ¿Cómo ves el futuro? Mira, yo creo que sí hay un acuerdo entre ambos países y entre cadenas hospitalarias mexicanas con cadenas hospitalarias norteamericanas. La situación va a ser que tú vas a ir en Estados Unidos como ciudadano norteamericano o canadiense, que es de donde viene la mayor parte de los turistas médicos a México. Te atenderá tu doctor y te dirá, pues te tenemos que operar de la vesícula. Cuesta $20,000. Doctor, no tengo $20,000, ¿no? Lo que tú decías, tengo $3,000 nada más.
Bueno, pues hay una opción en México, mira, aquí está el folleto, lo van a atender doctores mexicanos. Ah, ok. A lo mejor hay una primera plática por Zoom o a lo mejor el doctor manda ya directamente el expediente y te dice, oiga, le va a llegar mi paciente el lunes, por favor opérelo el lunes en la tarde y miércoles estará de regreso en Estados Unidos. Tiene que ir alguien con él, sí tiene que venir una persona más, que eso es algo maravilloso, viene normalmente un acompañante, o sea, y además cuando llegas, pues llegas a un hospital y quieres que esté cerca, al lado el hotel, donde te van a atender a ti y a tu acompañante, donde vas a dormir, etcétera, etcétera. Y el lugar en el hotel no va a llevar a cabo fiestas, no se desgastan las instalaciones como se desgastan en un hotel tradicionalmente. La comida, bueno, pues es el paquete completo con la estancia que cuesta tanto, ¿no? Entonces es una derrama de recursos muy interesante. Quien te va a atender, además de la recepcionista del hospital, bueno, pues es una enfermera calificada, todo mundo es calificado, obtienen sueldos muy importantes, muy altos. El doctor es una persona calificada que sabe inglés, las enfermeras también. Entonces los sueldos son muy altos, la derrama económica es muy alta. Y entonces la persona llega el lunes en la mañana a esa ciudad, puede ser Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún. Oiga, yo preferiría no Ciudad de México porque es muy alto, pero un lugar más bajo, Cancún, Nuevo Vallarta. En lugar de llego al mismo hotel, nada más que el hotel está junto a un hospital. Ya, me atienden en la tarde, me operan, martes, miércoles tengo mi recuperación y jueves a lo mejor ya estoy volando a mi país de origen y va a ser una maravilla. Entonces ahora en materia de inversión, quiere decir que el inversionista tiene que prestar atención a qué mercados y a qué tipo de oferta para beneficiar de, te diría, estos buenos clientes de alta calidad, buena ocupación, no van a dañar efectivamente las instalaciones. Es el sueño de todos los dueños de propiedades en Airbnb, por ejemplo, que quisieran tener este tipo de clientes. Sí, y también señalarle a todas las personas de Airbnb, ¿no? Que tengan lugares a 5 o 10 minutos de un gran hospital de buena calidad, que empiecen a dejar sus folletos en esos hospitales de, oigan, cuando tengan algún tema, pues que se queden aquí conmigo, estoy a 5 minutos del hospital, ¿no? Y los podemos traer y habrá lugares, por ejemplo, de los baños que requieren estos pues apoyos para personas que están recién operadas y demás, que las camillas sean grandes, que no haya escaleras, todo lo que se requiere para una persona que está en recuperación médica, pero son pocas las adecuaciones y es maravilloso. Creo que ya va a haber hay algunos desarrollos que ya están pensados junto a hospitales y creo que esos lugares son potencialmente, esos terrenos son potencialmente los hospitales, los hoteles que se deberían de hacer junto al hospital para personas que van a llegar para esa situación. A lo mejor yo voy de vacaciones a México, a Nuevo Vallarta, y ahí me entero que, pues como tú dices, ¿no? Vi que había ciertos tratamientos. Hoy un implante mamario, en lugar de que en Estados Unidos cueste $30,000, en México cuesta $5,000. Un implante dental, en lugar de los $3,000, aquí cuesta $1,000, etcétera, etcétera. Y digo, oye, pues México puede ser una muy buena opción. Pues gran idea y creo que es una oportunidad. Vamos a buscar nosotros una serie de oportunidades de inversión en la sección de joyas de inversión para ustedes. Así que quédense tranquilos que les acercaremos estas oportunidades. Nos quedan 2 minutos. Platícanos un poco de tu actualidad, Carlos. Recuérdanos obviamente dónde te podemos seguir, cómo acompañas a las empresas y al público en general a tomar decisiones inteligentes de inversión. Muchísimas gracias, Karim. Bueno, pues en tendencias.com.mx, este artículo en particular está en el Substack de Carlos López Jones. Métanse a Substack y ahí que Carlos López Jones. Hay una sección gratuita, ¿no? Donde están este tipo de artículos donde le tratamos de explicar a las personas cuáles son estas grandes oportunidades de inversión, cómo hacerlo. Y hay una sección de paga donde cada domingo les doy a conocer mis estrategias de inversión, desde tipo de cambio, CETES, e incluimos ya Bitcoin, que las personas me lo han pedido mucho. Es muy volátil, pero es muy interesante. Por ejemplo, empezó en $90,000 el año, va en $120,000, 30% es muy bueno, ¿no? Es muy buena apreciación. Si aguantas el dolor de estómago de que baje 10% un día, y otro día tiene sus cosas interesantes el Bitcoin también. Ahí haremos una sesión, si quieres, justamente para entender
¿cuál es el potencial real del Bitcoin en comparación de otras clases de activos? Creo que es interesante para las personas que o invierten en bienes raíces de manera muy defensiva, pero que quizás quisieran un tipo de inversión mucho más agresivo, que les demos esta alternativa. Así que lo haremos. Entonces, te encuentran en tendencias.com.mx. También en X es donde yo te estoy siguiendo. Carlos López Jones, siempre muy interesante tus debates y tus opiniones por ahí, equipo. Vamos al corte y continuamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby.